Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 199 y está grabado hoy, 5 de noviembre del año 2016. Nos acercamos aceleradamente a las elecciones en Norteamérica. Norteamérica, mis amigos, no es una denominación correcta, es Estados Unidos de Norteamérica, United States of America. Entonces, Norteamérica también es México, dicen los mexicanos y muchos que dividen el continente de México hacia arriba como Norteamérica. Y es también Canadá y Groenlandia, por supuesto, que es propiedad de Islandia. De manera que los Estados Unidos, los United States, va en pocos días, 3-4 días entonces, a unas elecciones quizás las más problemáticas de su historia, desde su independencia en 1776. Creo que es esa la fecha, sí. Porque es 12, 13 años antes de la Revolución Francesa. Mucha gente cree que la primera revolución fue la francesa y resulta que hay antes la revolución en Estados Unidos, que es una revolución y guerra de independencia al propio tiempo. Y antes de eso hay muchas revoluciones en Europa que son intentos fallidos por cambio de régimen, pero en Inglaterra, por ejemplo, bajo, la dirección de Cromwell, del llamado Lord Protector Cromwell y de un movimiento de fanáticos protestantes que se llamaban los Ironside, lograron establecer una especie de limitaciones severas al reinado de los reyes, pues, de la monarquía absoluta. Y la monarquía inglesa debió sujetarse a normas desde el año 1600 y pico de democracia política concentrada en la llamada Cámara de los Comunes, que viene siendo el tercer estado francés. Se reunía muy regularmente, pero dictaba normas que fueron de obligatorias cumplimiento para unos reyes que desde entonces, desde el establecimiento del Parlamento inglés, hasta hoy, limitaron severamente el poder monárquico, aunque lo dejaron como el poder que centraliza el Estado imperial inglés, el United Kingdom de ahora, y que también, por cierto, es el símbolo, la monarquía inglesa, de lo que se llama la Mancomunidad Británica de Naciones, que era medio planeta adscrito a la figura de la reina, del rey inglés, y que, bueno, adquirió nexos a lo largo de todos estos años de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, o sea, de los años 46 hacia acá, adquirió los rasgos de una asociación más bien de muchos países con bastante margen de independencia, pero que mantienen o bien la moneda o el vínculo monetario simbólico con Inglaterra y las relaciones comerciales privilegiadas también con el mismo reino inglés. Bueno, entonces las elecciones en Estados Unidos son las más peligrosas y complicadas desde que se fundó esta nación por el acto revolucionario de Washington, etcétera, de los fundadores, pues Jefferson, compañía, allá en 1776. Bolívar se inspiró de ellos, se inspiró de la Revolución Americana, solo que muy rápidamente la gente ligada al proceso de independencia en Venezuela tenía una especie de conflictos de lealtades, ¿no? No solo renunciaban a España, peleaban contra España, nos matábamos contra España, contra la monarquía de Fernando VII, y entre el 811 y el 821 hubo más o menos 2-3 cambios políticos en España, que estuvo gobernada por el hermano de Bonaparte hasta el retorno del deseado, el señor, ¿cómo se llama? Fernando VII, el 12, por allí, el año 13, y que fue pues el que regularizó la guerra después formal, mandó al general Morillo y fue el que nos dio más batallas formales para impedir la independencia. España hacía un gran esfuerzo por recuperar su imperio que se le había derrumbado en medio de la invasión napoleónica, y entonces
enos allí pues en la plenitud de nuestra independencia a partir del año 19 en la Nueva Granada y el año 21 en Venezuela, no sin antes tener todavía algunas zonas bajo influencia española, que es lo que termina de definirse con la batalla naval de Maracaibo el año 24. Y finalmente la declaración de Venezuela como república separada de la Gran Colombia nos lleva a esta tortuosa vía de querer existir como una nación a plenitud. Lo hemos logrado bastante precariamente. Los norteamericanos tuvieron un siglo, además de su independencia del 776, un siglo prácticamente para completar lo que es hoy el territorio norteamericano. Y otro siglo para, lograr, solo en la Segunda Guerra Mundial, una especie de hegemonía absoluta del llamado imperialismo mundial. El imperialismo no es una mala palabra, ¿entiende? Una estupidez teórica y política de los chavistas. No, esto es una definición histórica. Usted va a Inglaterra, por ejemplo, y va a las catedrales, de Londres, Westminster, creo que se llama Westminster, creo que es Westminster. Usted ve ahí tumbas, ¿entiende? Gran benefactor del imperio. Sí, el imperio era algo asumido. Inglaterra se consideró, por lo menos los ingleses no eran nada hipócritas. Su construcción mundial era el imperio. También se definió a sí mismo como imperio la República Imperial Romana. Los soviéticos no se definían imperio, pero fueron el último de los grandes imperios, definido por otros la Nueva Roma. Fue grande el imperio soviético, que hace nada más que 89, 99, 2009. Hace 26 años se derrumbó el imperio soviético. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Bueno, pero el imperio soviético no era solamente la URSS, la Unión Soviética, era toda la zona de influencia del este europeo. A saber, todos los países bálticos, Lituania, Estonia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Yugoslavia no era propiamente soviética, pero estaba bajo la fuerte influencia como país de eslavos, bajo la influencia del peso pues de la economía de los estados circunvecinos, Hungría, Macedonia, qué sé yo, por allá Bulgaria. Todo eso era del imperio, del llamado Pacto de Varsovia. Del gran imperio comunista también fue China, cuya revolución en 1949 adquiere cierta independencia en los años 50, aún recibiendo la gran ayuda de la economía socialista soviética. China logró siempre querer marchar con pasos propios y construyó también una nación que por sí sola es imperial, porque es una cárcel de pueblos. En China hay no sé cuántas etnias y pueblos, solo que, bueno, eso ya es harina de otro costal. China tiene unas fronteras imperiales, unas fronteras continentales, que, bueno, que datan de 3.000 a 4.000 años de dinastías, y que apenas en el siglo XX, del año 1910 hacia acá, construyó la república propiamente dicha, asediada por Japón, que los invadió y los destrozaba militarmente, dividida por las luchas internas de la gran guerrilla de base rural de Mao Zedong, comunista, que logra echar a los nacionalistas republicanos de Chiang Kai-shek y del Kuomintang a la pequeña isla de Formosa llamada Taiwán. Y bien, se construyó la China comunista que conocemos desde 1949. Y esa China comunista durante estos 70 años ha significado, casi 70 años, ha logrado pues una plena independencia de
todo digamos, el pasivo del llamado comunismo, cuidando lo único que pudiera llamársele como totalitario comunista, que sería el régimen de partido. Es un país de partido único, Esto se acabó, ya va. Muy bien. Decía entonces que China inició un camino independiente de la Unión Soviética desde los años 50, y coincidiendo con la caída de la Unión Soviética, el 89, ya China tiene no solo un perfil propio de país con vocación capitalista, sino que, bueno, en los años 90 y en lo que va de los 16 años del año 2000, se configura como la economía capitalista más dinámica del mundo, como la gran capital financiera del mundo. Todavía no es una ¿cómo se llama? Una economía por donde pase, como en Estados Unidos, el torrente de todas las transacciones financieras, pero sí es una capacidad casi infinita de financiar cosas. De eso se aprovechó el galáctico, el loco nuestro de acá, del Chávez y el galifato Maduro, pero como se robaron el grueso de esos reales y los malbarataron, los chinos, que lo que querían eran petróleo barato y lo obtuvieron varios años y nos ataron a una deuda gigantesca, ahora están viendo a ver cómo, bueno, disciplinan a los chavistas. Eso les va a costar un poco, señores chinos. Primero porque se están cayendo y están desesperados y roban lo que sea. Y segundo porque tendrán que asumir que Venezuela va a cambiar radicalmente de política, incluyendo nuestra orientación diplomática hacia el mundo occidental, que es nuestro espacio natural. Ustedes deberán entenderse, me imagino, con un futuro gobierno donde la prioridad de Venezuela es su identidad occidental, es decir, con nuestros hermanitos mayores de Occidente, Europa Occidental y Estados Unidos. Bien, eso no ni que pelear con los chinos, ni tampoco no lograr grandes acuerdos con los chinos para ellos salir bien parados. No solo que le podamos pagar lo que legítimamente le debamos, sino que pueden también con nosotros, aprovechando nosotros las necesidades de los chinos, su capacidad para imaginar su nación en pleno progreso económico durante medio siglo, un siglo, tendrían que saber que Venezuela puede ser un proveedor confiable con negocios capitalistas, como ellos los hacen con muchas otras naciones. Sencillamente tendrían que hacer con nosotros negocios absolutamente transparentes y no esa caja oscura del fondo chino que ha servido sobre todo para hacerse rico la burocracia roja, la apestosa burocracia roja madurista, diosdadista, chavista. Entonces, decía que China, sin ser un imperio, al parecer no tiene tentaciones de utilizar esa enormidad de poder económico en desplegarse como un imperio. Al parecer no tiene esa ¿cómo se llama?, vocación inmediata, pero pudiera tenerla en el futuro, como la tuvo la Unión Soviética. No, el gasto militar chino no es exorbitante. El gasto en industria aeroespacial es importante porque me imagino que habrían llegado a la conclusión de su utilidad también militar futura. Y porque está Japón, efectivamente, que deben defenderse de la tentación japonesa de 8 o 10 siglos de estarlos invadiendo y echándole vaina. Bueno, pero la reflexión es, ese mundo de los imperios, amigos, no solo no ha terminado, sigue vivito y coleando. Solo que ahora los imperios no son como antes, que son imperios territoriales, imperios que miden la eficiencia de su control en territorios detrás de líneas militares. Estados Unidos también tiene, por supuesto, algunas de estas normas básicas de los imperios. Hay fuerzas estacionadas en Alemania Occidental, un poco para recordarle a los alemanes
señores alemanes, ustedes pueden ser ahora, digamos, el país accionista de todas las economías europeas. Con vuestro euro podrán hacer maravillas para mejorar su performance como nación que no hizo un, ¿cómo se llama? Un Reich, un imperio, un Reich de 1000 años, pero sí logró un poco el objetivo histórico del Reich alemán, es considerarse la nación dominante por excelencia de toda Europa. Y toda Europa, los franceses un poquillo más vivos, se asociaron a Alemania ahí para ser el primer beneficiario del conjunto de la, yo no voy a decir expoliación de Europa, porque esto es algo distinto, este modelo de imperialismo alemán. Esto es, ¿quieren plata? Aquí va plata. Nosotros producimos más eficientemente que todos ustedes. Entonces nuestra industria, nuestra metalmecánica, nuestra mecánica de precisión, nuestra electrónica, microelectrónica, nanoelectrónica, toda la electrónica vida y por ahí, nuestros bancos sobre todo, pueden prestaros grandes cantidades de dinero. Ah, ¿no quieres pagar ahora? Entonces irás a la ruina, mijo, porque tienes que pagar, porque es una colonización financiera la que ha hecho Alemania. Ahí están los españoles. Amigos españoles, ustedes cayeron en una trampa muy fácil. Ustedes que fueron una nación, digamos, imperial, y que bueno, les cayó la maldición de los separatismos y de las benditas luchas de las autonomías y de las concesiones fraudulentas para unas burocracias locales de autonomías que quieren administrar su real y que le mande mi real y deme más real porque nosotros tenemos un derecho. ¿Derecho a qué si no lo has producido? Ah, es que tienen que darme mi pedazo de pastel. Y España pide y pide y pide y pide. Amigos, le han prestado más de 1 billón de euros. 1.000 millones de euros. Así es. Y eso hay que pagarlo. Porque si no, el déficit que va nutriendo, digamos, el pago del servicio de esa deuda, va comiéndose los recursos ordinarios y tienen entonces que ahora vienen los recortes a todo el llamado estado de bienestar. Y las provincias deben serle recortados los, digamos, las ventajas obscenas que obtenían en estos años. Y que sobre todo el zapatero de Botarate los llevó pues hasta niveles impresionantes, no tanto esos regalos, sino el derecho a usufructuar regalos por la vía de legislaciones absolutamente ridículas, de separatismos de hecho, en el estatuto de las autonomías que tanto impulsó, el perdón de los terroristas vascos, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, Europa apenas está empezando una crisis y los islámicos están al acecho. Después vuelvo sobre este tema. Pero, en estricto sentido, no son como antes los imperios. Por ejemplo, la nación dominante de Europa es Alemania. Pero no hay un Reich alemán como el de Hitler expandiéndose allí y detrás de las líneas de su ejército. Es más, es una, ¿cómo se llama?, un dominio de imperialismo financiero, industrial, comercial, etcétera, el de Alemania, pero cuidado con tropas norteamericanas establecidas en su territorio, bajo la tutela de la OTAN. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que, digamos, cuyo patrón es Estados Unidos. Entonces no es así que se puede salir a Alemania a hacer lo que quiera, no. Es un poder sutil, pero es un poder el que tiene la Merkel respecto a todos los pedigüeños de Europa, a todos los que quieren vivir sin trabajar, de la plata de los alemanes que trabajan más que todos juntos. Los ingleses querían un estatuto muy raro, ¿entiendes? Nosotros ganamos con Europa, pero no queremos colaborar con la hegemonía alemana. Y ahí están hasta que terminaron entonces saliéndose por la votación del Brexit, que llaman, ¿no? La salida del mercado, de lo que habían avanzado en la mancomunidad con el resto de Europa. Pero Estados Unidos, les decía, conserva las bases
Él tiene sus grandes bases en Hawái, por allá en Pearl Harbor, etcétera. Mantiene Midway, mantiene las islas por allá, las islas Salomón, no sé cuántas otras islas tiene por allá. Su omnipresencia en Filipinas, tiene sobre todo su omnipresencia en Japón. Cuidado con vaina, Japón, si se te ocurre sacarla, digamos, un dedito de las limitaciones que tienen de la Constitución que impuso Estados Unidos en 1945, después de largarte 2 bombas atómicas y conservar en Okinawa y otras muchas bases norteamericanas el control territorial de eso. Y ¿cómo se llama? Corea del Sur, caramba, me costaste algunas decenas de miles de muertos en esa guerra, dirán los americanos, y de ese paralelo 38 no nos mueve nadie, y hay tropas norteamericanas cuidando eso. Es decir, presencia militar norteamericana. Por si faltara ese control territorial o presencia territorial, Estados Unidos tiene, no sé cuántas, 500 bases militares en el mundo y una enorme flota. La flota norteamericana es 5 o 6 veces la reunión de todas las demás flotas del mundo. Esas son las flotas Esas son las flotas, me da risa, que desafía a Maduro. Ven Estados Unidos, ven Obama, que nosotros podemos derrotarte. Y salen unos pobres viejitos chicos con unos fusiles arrastrándose en el piso ahí para derrotar a Obama. Bueno, chiste aparte, pero sí chiste siniestro, hecho a costilla de que somos la burla del mundo, Dios mío. Bien. Bueno, Japón quiere sacar las bases de Estados Unidos de su territorio, dice Henben, pero no va a poder. No puede. Japón no puede hacer nada, digamos, contra los americanos, porque por si faltaran nexos, mis amigos, por si le faltaran nexos a Japón, Japón vive de la economía norteamericana y de su relación con Norteamérica y todo lo que es la economía global que dominan los Estados Unidos. Eso no es tan fácil, esas independencias, así como se decían antes, eso no se vale ahora. Son un imperio, como dicen, global. Pero cuidado con este tipo de nociones. La globalización. ¿Qué supone la globalización? Supone que hay una economía por encima de los estados. Supone que la economía mundial ha avanzado en todas estas décadas hacia una economía estrictamente global. Pues no. Porque mientras más global mientras más global ha sido el proceso de globalización, qué curioso, hay 120, 130 naciones nuevas desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Es decir, que los estados nacionales siguen siendo el espacio geográfico para defender la cuota que le debe tocar o que aspiran que le toque a cada pedazo de territorio donde viven élites privilegiadas y pueblos que legítimamente aspiran que no los dejen afuera de esa economía global. ¿Ustedes creen que estoy hablando, digamos, ¿cómo se llama? Algo superficial, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen a España tal como la vemos hoy. España va fácilmente a 3 naciones. En cuestión de 10, 15 años aparecerá la nación catalana, la nación vasca, cuidado si la nación gallega. Ahí andan hasta los andaluces, andan armando una vaina ahí, o Valencia también con las Baleares. Es decir, yo no estoy diciendo que esté declarada esa independencia, pero la tentación de encontrar en Europa el techo común de una Europa de regiones, de una Europa de mini-estados, eso va a fracturar aún más ese proceso político de particularismos contra la globalización, que sería la tendencia. Y ustedes quieren la mayor manifestación de que, a pesar de la globalización, los intereses específicos de cada estado, de cada zoopoliticón, de cada sociedad en ciudades-estado, en naciones-estado, en naciones políticamente independientes, no aceptan la hegemonía de una supuesta economía global que escape a su control. ¿Quieren ustedes la mayor demostración? No será la independencia catalana. No, chicos, la candidatura de Trump. Sí, señor. Cuidado si gana en 3 o 4 días el tal Trump,
¿Qué propone Trump? Ya está bueno ya. Hacer Estados Unidos fuertes otra vez. Esa es su consigna. Para ser fuertes otra vez, para ser una gran nación otra vez. ¿Y qué quiere Trump? Bueno, quiere devolver los acuerdos comerciales que le quitan empleo a los Estados Unidos. Quiere entenderse con otros imperios, como el imperio ruso, por ejemplo, pero donde les cueste cada vez menos esta historia de tener que andar defendiendo a los otros países europeos. Porque no sé por qué Europa inventa que hay una amenaza rusa. Ahora no la hay. La amenaza de ellos en el futuro es la amenaza islámica, y esa la ha previsto el señor Trump, que puede tener todos los defectos del mundo, y sobre todo el peor defecto es no poder formular correctamente una política que puede ser correcta. A saber, hay que contener el fenómeno islámico radical, porque va a arrasar a Europa en 10 o 20 o 30 años si no lo detienen ahora. Y él está planteando eso. Más aún, algo que no es comprendido por mentes muy superficiales, que Trump quiere eliminar a los latinos, que los perrea, que ya va. Nunca hubo tantas deportaciones como bajo el gobierno de Obama. Nunca hubo tanta restricción a inmigrantes como en este gobierno de Obama. Lo que quiere el Trump es que cuanto bicharraco latino y mexicano, ¿cómo se llama?, de bandas armadas, de cuanta, digamos, plaga humana allá en México, pase como Pedro por su casa, chico, en la frontera. Esa es la excusa, cierto, es solo una excusa, pero el problema real existe. La delincuencia masiva que tolera México con un estado venal y corrupto. México es una maravilla de estado comparado con el venezolano. Tienen 5 veces menos muertos, por ejemplo, en delincuencia, pero aún así. El ejército mexicano no tiene delincuentes como los narcosolas y los narcocontrabandistas. No, señor. La policía mexicana, que estaba coludida con el narcotráfico, fue, digamos, sañada bastante por el ejército mexicano, que lo metieron en la pelea contra la droga. Y bien, ese Estado mexicano no puede seguir contando con solo ventajas desde Estados Unidos. Puede molestarnos como latinos, puede molestarnos como defendiendo al débil México, pero lo que propone Trump es, mire, amigo, es que nosotros no somos mexicanos, dice el Trump. Nos tomamos ahora a pelear para que nuestro lado de la frontera esté cuidada. Y voy a edificar un muro. Él le agrega la ridiculez de que tiene que pagarlo México. Ya va. El que tiene que hacer ese muro es él si lo quiere hacer, y pagarlo Estados Unidos si lo quiere. Porque salvo que quiere invadir México e imponerle, como le impusieron a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, tiene que hacer una guerra con México, ganarla y obligarlo a hacer un muro. Bueno, así sí. O una amenaza de zumbarle una bomba nuclear. Entonces harán el muro, me imagino. Pero mientras Estados Unidos no asuma un estado de guerra contra México, decir que les va a obligar a hacer un muro es una soberana estupidez. Una provocación absolutamente, digamos, ¿cómo se llama?, inadmisible. ¿Que lo pagará México? Bueno, ya usted ve. Si lo debe pagar México, me imagino que este Trump estará pensando es: o me pagas el muro o te quito tales privilegios de los futuros acuerdos comerciales. Porque Estados Unidos va a empezar, si ganara Trump, por desmantelar todos los acuerdos comerciales del NAFTA, el mercado común norteamericano, del cual es beneficiario ampliamente la economía mexicana. México se ha modernizado una barbaridad. Sus industrias han crecido una cosa impresionante. El grueso de esos empleos perdidos por Estados Unidos se fueron a China y a México. Y Trump lo que está diciendo, a nombre del Estado norteamericano, de la nación norteamericana, que le gusta mucho la globalización si ellos ganan, pero si empiezan a perder con esa globalización, dicen: no, así no se vale, devuélvanos nuestros empleos para ser grandes otra vez.
para ser grande otra vez va a costar desgarramientos sociales, políticos y económicos en todo el mundo. Y este señor está dispuesto a hacerlo. Es decir, que vienen tiempos de conflictos donde Estados Unidos querrá, me imagino, repotenciar sus fuerzas militares, y donde, por cierto, no se trata de andar desembarcando gente en todos lados, sino mandando oleadas de drones, por ejemplo. Porque las guerras modernas, la primera versión del nuevo tipo de guerra, lo vimos en Bagdad, amenazado el Irak con ser reducido a cenizas, y donde cuando estaba la ciudad en escombros, entonces llegan los, ¿cómo se llaman? Las fuerzas terrestres y los paracaidistas y todo, a entonces terminar la faena de liquidar gente allí en las esquinas, etc. Bueno, pero ese es el tipo de guerra que se preparan en el futuro. ¿Ustedes creen que son las guerras esas, como la de Normandía o las desembarcos en Sicilia? No, eso no vuelve. Más bien es en una base cualquiera, desde cualquier portaaviones a 200, 300 kilómetros de Venezuela, por ejemplo, si estos imbéciles creen que pueden desafiar a Estados Unidos, le mandan un misil a la poseta de Maduro en Miraflores. Ahí estaba Maduro diciendo: aquí no entran, ni con votos ni con balas. Eso no se dice, piazo de bruto. Eso no se dice, porque es muy difícil efectivamente llegarle con votos a Miraflores mediante con un sistema electoral, con las Jorgitas, con la loquita esta, Tibi, y este puño de vagabundas allí del Tribunal Supremo. Por supuesto que no se puede llegar con votos. Solamente a Capriles se le puede ocurrir y que llegar con votos a Miraflores, teniendo ustedes el control del Estado. No, chico, pero a balazos sí, ¿sabías? Porque ¿sabes quién es el primero que va a echar un carrerón? Que tú mismo, chico, con la primera narcotía. Te vas para el carajo, ¿entiendes? Cuando vuelas que vienen los plomos cercas. Porque yo te puedo garantizar algo. Con votos no se llega a Miraflores, mientras ustedes estén ahí. Pero a plomo sí. Ajá, no podemos llegar nosotros porque no tenemos los plomos. Ah, bueno, ok, sigan pues. Van bien, sigan. Pero debiste haber agregado: ni con votos ni con plomo llegan aquí. Y podía haber agregado: coño, aunque un misil sí puede llegar, o un dron sí puede llegar. Mira, chicos, ese piazo de palacio, que es un antro de come mierdas, ¿entiendes? Ese palacio puede volar en pedazos cuando se tenga la decisión de sacarlos a ustedes, o incendiarles esa vaina para que salgan corriendo como ratas de ahí. Entonces, déjate estar haciéndote el guapo en una época en que ya ustedes acabaron con el país y pretenden atrincherarse en los símbolos del poder público. Los símbolos, mis amigos, no sirven para nada si no tienen el contenido detrás de ellos de que haya una comunidad internacional que os apoye y un pueblo que os respalde. Pero como han perdido las dos cosas, viva Chávez, dice este imbécil. ¿Quién es este? Dios mío. Viva Chávez, él cree que uno se asusta, ¿será? Si él pone viva Chávez aquí. Recuerdo, todos los que pongan esas idioteces aquí quedan como idiotas, porque aquí no hay chavistas, mis amigos. Bien. ¿Para dónde va este razonamiento? Yo les he dicho varias veces, no me han querido creer algunos, que es muy difícil que yo carezca de unos argumentos sobre cualquier tema, porque yo planteo muchas cosas a partir de un sistema de ideas. Ese sistema de ideas, pónganlo a prueba, háganme preguntas para que vea que puedo responderles, ¿bien?, desde el sistema de ideas. ¿Qué es un sistema de ideas? Una respuesta coherente con las otras respuestas de otras respuestas. Es decir, no hay forma, cuando se tiene un sistema de ideas, ¿bien?, que puedan encontrar una fisura por la cual meterse un argumento, digamos, precario, superficial o lo que fuere. Eso no es que sea sabio uno, sino que con los años y estudiando gente que ha pensado mucho mejor y más completa que uno,
ha logrado establecer una especie de concepción blindada sobre la política. Yo puedo no tener votos, es más, yo creo que si me lanzo de candidato y hablo como les hablo, yo saco muy poquitos votos, muy poquitos, porque no digo lo conveniente, lo que, digamos, lo que compra votos, lo que seduce votantes, que son todas mentiras, porque les he explicado antes, desde este sistema de ideas, que toda la política está hecha de mentiras alineadas una sobre otra, en particular porque la gente quiere ser objeto de esa mentira, es decir, son cómplices de las mentiras. Y cómplice de las mentiras quiere decir que entonces, si la mentira es una soberana estupidez, como la de llegar por los votos a Miraflores, bueno, la gente que cree esa estupidez le acompaña al candidato estúpido que diga eso. Pero como yo arranco diciendo no creo en votos, no creo sino en los votos como un epifenómeno, como una manifestación de la idiotez colectiva, entonces, por supuesto, ¿y cómo van a votar por mí si creo que el que quiere los votos y el votante son idiotas, digamos, a la hora de pretender que esta cosa se resuelva por un presidente? No, chico, construir o reconstruir una nación es obra de millones.